Hola, hola mis angelitas hermosas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Yo aquí, miren, vengo feliz a platicarles de la nominación de nuestra reina Angelita Aguilar en los Premios Juventud. ¡Wow! Todas sus angelitas y sus angelitos estamos sumamente felices de verla cosechando éxitos. A pesar de la tormenta, de la marea, ella cosechando éxitos. Y eso hace admirarla mucho más. Ya saben, así somos los seres humanos. O sea, si alguien lo tiene fácil, ¿qué chiste tiene? Pero así como ella, no hombre, esta niña es digna de admiración y de imitarla. Definitivamente, porque le ha demostrado a toda la gentuza de qué está hecha. Ella no es cualquiera. Ella no es del montón. No, definitivamente que no. Así que hablemos de su nominación, de sus nominaciones, mejor dicho, en los Premios Juventud. 3 nominaciones, wow. Qué cool, qué excelente, bien merecido. ¿Y saben por qué? Muchísima gente, o gentuza, digamos, ven el apellido, se fijan en el apellido, pero pocos. Solo los inteligentes, las personas con 5 dedos de frente, nos fijamos en las horas de trabajo, de cansancio, de esfuerzo que ha tenido esta niña desde los 2 años, andando con su papá, porque ella no anda en los escenarios solo desde que ella empezó a cantar, no, desde que su papito cantaba. Y ella chiquitita, desde que era un piojito chiquito. Ella con su papá en los escenarios, las bambalinas, en las giras, y eso no es fácil. Eso es un trabajo arduo, esfuerzo, ensayos. No es para cualquier vieja huevona inservible que pasa tirando hate atrás de las redes sociales. No. El trabajo de los Aguilar, de la dinastía Aguilar, no es para cualquiera. Es que la gente brillante no es cualquier gente. No es fácil ser brillante. No es fácil. Fácil es envidiar, ser una X, ser una nada, como las descerebradas, y envidiar a otros. Eso es fácil, pero ser como Ángela Aguilar no. Así que por eso, no, hombre, yo les digo que salto en un pie de la felicidad de verla nominada en 3 categorías. Bien merecido lo tiene. Porque nuestra Angelita tiene excelentes cimientos. Imagínense, soportar la presión de llevar un legado gigante sobre sus hombros. Ella no es cualquiera. Ella es niña de dinastía, viene de la dinastía Aguilar, la realeza mexicana. O sea, Ángela Aguilar no es cualquiera. Ella puede ser muy linda, muy dulce y todo lo que quieran, pero no es cualquiera. Ella viene de una dinastía, ella tiene linaje. Y eso no es fácil llevarlo sobre los hombros. Entonces, llegar hasta aquí donde está ahorita no es cuestión de suerte. Donde ella se encuentra ahorita no es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo, de disciplina, de constancia. Cosa que las descerebradas, pero ni para su propia salud y bienestar lo tienen. Por eso son todas gordinflonas. Porque no son constantes, no son disciplinadas. Imagínense, algo que es un bien para ellas. Y ahora Ángela Aguilar, que es un ídolo mexicano, que no solo es para ella, no. Ella le trae bien a México, a su patria, a su país. ¿Por qué? Porque la pone en alto. Porque la muestra al mundo, muestra su cultura, su comida, su música, sus bellos trajes, nos los muestra al mundo. Entonces ella no solo busca un bien para ella, no, sino que para su país. Imagínense. Y las descerebradas, con que ni para ellas solas pueden, ahora con timas para otro. En cambio, Ángela Aguilar sí. Así que no, ¿qué les puedo decir yo de Angelita? La admiro un montón. Y hoy está nominada, repito, en 3 categorías en los Premios Juventud. Esto para mí definitivamente no es solo una nominación más. No, la verdad que el reconocimiento a una artista completa como ella, con una voz prodigiosa, una presencia que llena cualquier escenario y un respeto profundo que siente ella por su país, por su cultura, por su música, por todo lo que representa a México. Así que para mí esta nominación se la tiene bien merecida, bien ganada, y no son los trofeos, no, los trofeos son lo de menos, sino el significado que tiene esta nominación. Su resiliencia, su trabajo, su esfuerzo, su entereza, su temple. No, definitivamente Angelita Aguilar es Ángela Aguilar. ¿Ella merece ganar? Por supuesto que merece ganar, pero para mí ya es ganadora. Por el simple hecho de estar nominada después de todo este desmadre que ha habido y que ella siga cosechando éxitos. No cualquiera, no cualquier culera, no cualquier maricona chillona que se pone a chillar enfrente de sus descerebradas seguidoras. No. Estar donde está Ángela Aguilar no es para cualquier vieja veterana chillona que le gusta causar lástima. Definitivamente que no. Y no porque ella sea una Aguilar, Ángela Aguilar, no, sino porque es Ángela.
la dueña de ese talentazo que tiene en mayúscula, su carisma, su corazón, su empatía, todo lo que se necesita para ser una reina como ella. Y ella lo tiene. Definitivamente, Angelita, estamos contigo, hermosa. Esos premios ya son tuyos. Lo que sucede con Angelita Aguilar es que hay voces que nacen y voces que se hacen con sangre, con sudor, con lágrimas, con esfuerzo. Pero en Ángela Aguilar vienen las dos, miren, de la manita. La voz que nace y la voz que se hace, porque es una niña que además de haber heredado el talento de su papá, de sus abuelos, se ha preparado. No se ha sentado a chillar, no. Ella se ha puesto a estudiar, a prepararse. Toca instrumentos, imagínense, escribe. Todo eso no cualquiera. Hay que trabajarle mucho para poder llegar a ese nivel. Definitivamente el talento de Ángela Aguilar no es de este mundo. Ella es una mujer súper disciplinada, súper constante, y eso no cualquiera. De hecho, para mí lo más difícil en esta vida es crear la disciplina. Crear uno ese hábito, eso solo se logra con disciplina y no cualquiera lo tiene. Entonces, por eso la admiro muchísimo, porque yo sé lo que significa el querer tener una disciplina, híjole, y no poder porque es más fuerte la huevonería, no cualquiera. Y ahora teniendo 1000 cosas que hacer, así como Ángela Aguilar, no sé, hablar, criticar es fácil. Ser una nadie, una X, eso es fácil. Ser como Ángela Aguilar, es cosa de otro mundo, es un trabajo arduo, es un trabajo titánico, y ella lo tiene. Y a gente así, es a la que tenemos que seguir, es a la que tenemos que admirar, es a la que tenemos que imitar. Porque Ángela Aguilar no es solo una voz bonita, no, es el corazón de México, repito, México cantando a través de una jovencita, de una niña que se ha dedicado cada día de su vida al arte. Desde chiquita la vimos crecer en los escenarios, repito, junto a su papá, trabajando duro, aprendiendo de los grandes, porque claro, como es una Aguilar, se ha llevado con los grandes de verdad. Entonces ella ha hecho un esfuerzo titánico. Eso que dicen, ay, no es humilde. A mí esa palabra me vale miércoles. Esa palabra no está en mi vocabulario. La palabra humildad, ¿qué es eso? No, Ángela Aguilar tiene don de gente. Ella ama a los animales, ama a las personas que se lo merecen. Obviamente es una mujer con empatía, con dulzura, con ángel, ¿me entienden? Ángela Aguilar tiene don de gente. Eso de humildad es palabra de las descerebradas. Como ellas tienen el autoestima, o mejor dicho, no tienen autoestima, entonces con cualquiera se sienten menos. Así que ellas quieren a la gente humilde, a la gente que se arrastra igual que ellas. No, pues no. No, a mí no me interesa la gente humilde, a mí me interesa la gente exitosa, así como Ángela Aguilar, y con don de gente, obviamente, empática. Pero la humildad, esa me la paso por el asa, a mí no me interesa, ay, es humilde, ay, no, se me hace tan nefasta esa palabra, se me hace como de gente que no se valora, y esa gente a mí no me interesa. Así que como les repito, no se trata solo de un trofeo, se trata de reconocer la entrega total a la música, el trabajo arduo que ha tenido Ángela Aguilar a través de todos sus años de carrera, porque Ángela Aguilar sí tiene carrera. Ángela sí, no es como otras que ya son unas aparecidas que lo consiguieron todo facilito, rapidito y ya se creen cantantes. No, y esas no son nada. Ángela Aguilar sí tiene trayectoria, sí tiene una carrera a pesar de que es una niña con una cortisísima edad. Y hay unas que son bien rucas, bien veteranas, y no, hombre, no tienen pero ni un año de estar cantando. Y si lo han logrado, es gracias a que se cuelgan de la fama y del nombre de otro. No es por mérito propio, porque ellas no cantan, no bailan, no actúan, no tienen pero ni siquiera belleza para darle un taco de ojo a uno y que uno diga voy a ir a pagar para verla. No, ni siquiera eso tienen. Entonces, nuestra Angelita Aguilar está muy bien merecido el que esté ahí en los premios Juventud. ¿Y saben qué? En el otro videito que les voy a hacer, les voy a decir por qué Ángela Aguilar, a pesar de todo lo que ha pasado, sigue cosechando éxitos. ¿Adivinen por qué? ¿Quieren saber por qué? Eso se los voy a decir en el próximo video. Así que mis angelitas hermosas, díganme qué opinan. Les voy a dejar el link aquí para que vayan a votar y un videito rapidito explicándoles cómo hacer. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao. Hola mis angelitas, y estamos aquí para votar por nuestra reina Angelita Aguilar. Miren, vota aquí por tus artistas favoritos. Vamos a ver. Elige la categoría. Aquí dice Angelita Aguilar cuenta con 3 nominaciones. Mejor canción mariachi. Vamos a ver, categoría musical, ¿verdad? A ver, colaboración. Ah, la mezcla perfecta, sí, aquí está. Angelita Aguilar, qué hermosa. Vamos a ver, vamos a estar seguritos. Aquí está. No quiero hablar Ángela Aguilar. Ay, qué belleza. Votar. Perfecto. Aquí vamos a poner los datos.
Aquí ya metí mis datos, nombre, apellido y correo. Pensé que solo la gente en los Estados Unidos iba a poder votar, pero no, porque puse mi país y pude votar perfectamente. Donde dice que tengo que entrar al correo para como que confirmarlo, ¿verdad? Vamos a entrar aquí. Aquí estoy en la computadora ahorita. Vamos, mi correo, este es... Vamos rapidito, aquí está. Confirma tus datos y vota por los nominados a Premios Juventud. Gracias por participar y votar por Premios Juventud. Tu correo de registro es tal. Por favor, confirma tu correo haciendo clic en el siguiente enlace y sigue votando por los nominados a las siguientes categorías de Premios Juventud. Perfecto, haz clic aquí. Y listo, gracias por tu voto ha sido validado. Continuar votando. Eso significa que yo, como ya lo hice en la computadora, ya voy a poder aquí volver a votar. Espérenme que no me ha pasado la... Ahí está. Perfecto, vamos a ver. Cuenta ya verificada. Voy a volver a entrar porque ya está confirmado mi correo. Categoría musical, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que en el dúo mejor... No. Vamos a ver. Mejor fusión mariachi. Mejor canción mariachi, música mexicana. Ay, aquí está. Quiero ver, aquí está. China de los ojos negros. Angelita Aguilar hermosa. Aquí está, votar. Como ya me registré, ahora ya me tiene que salir que mi voto ya está. Me volvió a salir lo mismo. Aquí está, miren. Aquí está, miren, ya me salió. China de los ojos negros, votado. Uf, qué excelente, qué excelente. Vamos a ver, necesitamos seguir votando. Volver. ¿Cuál es la otra? Vamos a ver aquí qué decía. Decía, ajá, mejor canción, ya está. La mezcla perfecta, ya está. Y mejor álbum. Mejor álbum. Ahora mejor álbum, música mexicana. Vamos a ver, la mezcla perfecta, ya está. Ah, te sale señalado donde ya votaste. Qué bien, eso está súper bien. Mejor álbum de música. Mejor álbum. Aquí está, música mexicana. Angelita hermosa, nadie se va como llegó. Ajá, es el disco, de hecho ya lo tiene como carátula ahí en su canal de YouTube. Nadie se va como llegó. Ay, Angelita Aguilar, suerte, princesa hermosa. Definitivamente eres la mejor y la más querida. Ay, aquí está, quien como yo, Cristian, ni modo, la reina primero. Así que bueno, a votar, perfecto. Ahí está, listo, votado. Excelente. Excelente. Aquí está, volver. Y tienen que salir señaladas las categorías. Ya has votado y ya has votado. Perfecto, mis angelitas. Así es como podemos votar. Así que bueno, ya saben.